Buenas tardes, presentaremos el capítulo 8, Caracteres y cadenas, por Albarrán Rangel Jesús Leonardo, Correa Romero Alonso Andrés, Cruz Hilario Alba Viviana, García Jaime Brian Alexis, García Hernández Lilia Silvia. A continuación, presentaremos las funciones estándar de la biblioteca de C para el procesamiento de cadenas y caracteres. Se analizarán las técnicas utilizadas para desarrollar editores, procesadores de palabras, software de disposición de páginas, sistemas de tipografía computarizadas y otros tipos de software. Utilizaremos biblioteca de manejo de caracteres ctype, así como funciones de entrada y salida stdio, funciones de conversión stdlib, funciones de procesamiento string. Fundamentos de cadenas y caracteres. Los caracteres son bloques constructivos fundamentales de los programas fuentes. Todo programa está compuesto de una secuencia de caracteres que cuando se agrupa en forma significativa es interpretado por la computadora con una serie de instrucciones utilizadas para llevar a cabo una tarea. Un programa puede contener constantes de caracteres. Una constante de carácter es un valor int representado como un carácter entre comillas sencillas. El valor de una constante de carácter es el valor entero del carácter en el conjunto de caracteres de la máquina. Por ejemplo, z representa el valor entero de z y n representa el valor entero de nueva línea. Una cadena puede incluir letras, dígitos y varios caracteres especiales como son más, menos, diagonal y otros. En C, las literales de cadenas o constantes de cadenas se escriben entre dobles comillas. Un nombre se escribe entre dobles comillas, una dirección de calle, una ciudad y un estado o un número telefónico. En C, una cadena es un arreglo de caracteres que termina con el carácter nulo. Por lo tanto, en C es apropiado decir que una cadena es un apuntador. Una cadena puede ser asignada en una declaración ya sea a un arreglo de caracteres o a una variable de tipo char. Las declaraciones char color blue, char color ptr blue. Cada una de ellas inicializa una variable a la cadena blue. La primera declaración crea un arreglo color de 5 elementos que contiene los caracteres B, 1, U, E y O. La declaración crea la variable de apuntador color ptr que señala una cadena blue en alguna parte de la memoria. La declaración de arreglo anterior también podría haberse escrito char color blue. Al declarar un arreglo de caracteres que contenga una cadena, el arreglo debe ser lo suficiente grande para almacenar la cadena y su carácter de terminación null. Un error de programación es no asignar suficiente espacio a un arreglo de caracteres para almacenar el carácter null que da por terminada una cadena. Una cadena puede ser asignada a un arreglo utilizado scanf. Por ejemplo, el enunciado siguiente asigna una cadena a un arreglo de caracteres Word. Scanf Word. La cadena escrita por el usuario se almacena en Word. La función scanf leerá los caracteres hasta que encuentre un espacio, una ventana, línea o un indicador de fin de archivo. La cadena deberá tener una longitud no mayor a 19 caracteres y así dejar espacio para el carácter de terminación null. Para que un arreglo de caracteres pueda ser impreso como una cadena, el arreglo debe contener un carácter de terminación null. De manejo de caracteres incluye varias funciones que ejecutan pruebas útiles y de manipulación de datos de caracteres. Cada función recibe un carácter representado con un int o un end o false como argumento. A menudo los caracteres son manipulados como enteros, porque en C un carácter es un entero de un byte. Recuerde que un end o false, por lo regular, tiene un valor de -1 y que en algunas arquitecturas de hardware no permiten valores negativos almacenados en una variable char.
Por lo tanto, las funciones de manejo de caracteres manipulan caracteres como enteros. Y bueno, en lo que se está viendo en la diapositiva son las funciones de la biblioteca de manejo de caracteres. Es un pequeño resumen de lo que se tiene. Ahora bien, el programa que se muestra ahora demuestra las funciones isDigit, isAlpha, isAlnum y también isXDigit. La función isDigit determina si su argumento es un dígito del 0 a 9. La función isAlpha determina si su argumento es una letra mayúscula de la A a la Z o una minúscula de la A a la Z de igual manera. La función isAlnum determina si su argumento es una letra mayúscula, una letra minúscula o un dígito. Las funciones isDigit determinan si su argumento es un dígito hexadecimal, que esta va de la A a la F en mayúsculas, de la A a la F en minúsculas o del 0 al 9. Ahora bien, el programa que se muestra a continuación demuestra las funciones isLower, isUpper, toLower y toUpper. La función isLower determina si un argumento es una letra minúscula de la A a la Z. La función isUpper determina si su argumento es una letra mayúscula de igual manera de la A a la Z. La función toLower convierte una letra mayúscula en minúscula y regresa a la letra minúscula. Si el argumento no es una letra mayúscula, toLower regresa al argumento sin modificación. La función toUpper convierte una letra minúscula en mayúscula y regresa a la letra mayúscula. Si el argumento no es una letra minúscula, toUpper regresa al argumento sin modificación. Ahora bien, el programa que se muestra ahora en pantalla demuestra las funciones isSpace, isControl, isPunct, isPrint e isGraph. La función isSpace determina si su argumento es algún carácter de espacio en blanco. La función isControl determina si su argumento es alguno de los caracteres de control. La función isPunct determina si su argumento es de un carácter de impresión distinto al espacio, de un dígito o de una letra, ¿no? Como puede ser como el signo de pesos, el símbolo de número, etcétera, ¿no? Y la función isPrint determina si su argumento es de un carácter que puede ser desplegado en la pantalla. La función isGraph prueba los mismos caracteres que isPrint. Ahora pasaremos al tema de funciones de conversión de cadenas. Esta sección representa las funciones de conversión de cadena correspondientes a la Biblioteca General de Utilerías stdlib. Estas funciones convierten cadenas a dígitos, a enteros y valores de puntos flotantes. Ahora se nota en pantalla la función ATOF. Convierte su argumento es una cadena que representa un número en punto flotante a un valor double. Ahora se muestra en pantalla la función ATOI. Convierte su argumento es una cadena de dígitos que representa a un entero a un valor int. La función va a regresar un valor int. Ahora en pantalla se muestra la función ATOL, que convierte su argumento es una cadena de dígitos representando un entero largo, va a regresar a un valor long. La función va a regresar un valor de igual manera long. Ahora la función que se muestra en pantalla es la función strtod. Esta función convierte una secuencia de caracteres representando un valor en un punto flotante a un double. A continuación, la función que se muestra en pantalla es la función strtol. En el programa se indica que x es asignado al valor long convertido del string. El segundo argumento que se muestra en pantalla, que es este reminder ptr, se asigna al resto del string después de la conversión. Por último, veremos la función strtoul. Esta función convierte una secuencia de caracteres a un signet long, representando un entero, un signet long.
funciones de la biblioteca estándar de entradas y salidas. En esta tabla se muestran funciones de la biblioteca de estándar de entrada y salida de estudio. Estas son específicas para manipular datos de caracteres y de cadenas. Int get char void es la que introduce el siguiente carácter de la entrada estándar y lo regresa como entero. GetChar es la que introduce caracteres de la entrada estándar en el arreglo hasta que se encuentra un carácter de nuevo línea o de terminación de archivo. Se agrega el arreglo de un carácter de terminación null. InputChar InC imprime el carácter almacenado en C. InputsConstChar imprime la cadena seguida por un carácter de nueva línea. Sprint es el equivalente a print excepto que las salidas almacenan el arreglo S en vez de imprimir a la pantalla. IntScanF equivalente al scan, excepto que en la entrada se lee el del arreglo S en vez de leerlo desde el teclado. Ejemplificación de la función gets y putchar. Aquí se ve el código y en este programa utiliza la función gets y putchar para leer una línea de texto de entrada estándar y saca en forma recursiva los caracteres de la línea en orden inverso. Aquí tenemos el shell de cómo funciona el programa. Introducimos Hello World y mostró los caracteres al revés. Ejemplificación de la función getChar y pots. Este programa utiliza las funciones getChar y pots para leer caracteres de la entrada estándar al arreglo de caracteres sentence e imprime el arreglo de caracteres como una cadena. Aquí tenemos el shell de cómo funciona el programa. Ingresamos Hello World y mostró que la línea de entrada fue Hello World. Ejemplificación de la función sprintf. Este programa utiliza la función sprintf para imprimir los datos con formato de arreglo S, un arreglo de caracteres. El programa introduce un valor int y un valor float al arreglo S para dársele un formato y para ser impreso. Aquí ingresamos un número entero y un número flotante, y el programa te muestra cuál es el entero y cuál es el flotante. Funciones de manipulación de cadenas de la biblioteca de manejo de cadenas. La biblioteca de manejo de cadenas proporciona muchas funciones útiles para manipular datos de cadenas, comparar cadenas, buscar en cadenas caracteres y otras cadenas, dividir cadenas, separar cadenas en partes lógicas y determinar la longitud de las mismas. Aquí tenemos la tabla de las funciones. Ejemplificación utilizando stripc. Este programa utiliza stripc para copiar toda la cadena del arreglo X al arreglo y después utiliza stripc para copiar los primeros 14 caracteres del arreglo X al arreglo Z. Se agrega al arreglo Z un carácter null porque la llamada stripc en el programa no escribe un carácter de terminación null. El tercer argumento tiene una longitud menor que la longitud de cadena del segundo argumento. Y aquí tenemos el shell de cómo funciona el programa con la frase Happy Birthday to You. Ejemplificación utilizando strcat y starcat. La función strcat agrega un segundo argumento a su primer argumento, un arreglo de caracteres que contiene una cadena, y la función strcat agrega un número específico de caracteres a la segunda cadena a la primera cadena. Al resultado de forma automática se le agrega un carácter de terminación null. Y aquí tenemos el shell de cómo funciona el programa. Escribimos Happy New Year y forma una nueva cadena de caracteres. Tema 8.7. Funciones de comparación de la biblioteca de manejo de cadenas. La función strcmp. Esta función compara su primer argumento de cadena con su segundo argumento de cadena, carácter por carácter. Supongamos que los dos argumentos de cadena se llaman cadena 1 y cadena 2 respectivamente. Entonces obtenemos su tabla de verdad. Si cadena 1 es igual que cadena 2, devuelve un valor de 0. Si cadena 1 es menor que cadena 2, devuelve un valor negativo. Si cadena 1 es mayor que cadena 2, devuelve un valor positivo. Ahora lo veremos aplicado en un código en C. En el siguiente código podemos ver que se asignan tres cadenas, S1, S2, S3, ubicadas en la parte donde está la flecha de color negro. Más abajo, en la flecha de color rojo, se encuentra la función strcmp, la cual compara la cadena S1 con la cadena S2, la cadena S1 con la cadena S3 y por último la cadena S3
con la cadena S1 y dependiendo de la tabla de verdad anterior arrojará un resultado de 0, un resultado positivo o un resultado negativo. La función strncmp compara un número específico de caracteres. Si el número en una de las cadenas es menor que el número de caracteres especificado, esta función comparará caracteres hasta que se encuentre con el carácter null en la cadena más corta. En el siguiente código, esta función empieza a partir del printf señalado por la flecha negra, y esta función entra en acción en la flecha roja, donde compara las cadenas S1 y S3 hasta el carácter número 6, y así con las otras dos comparaciones. De lado podemos ver la ejecución y podemos ver que strncmp ha comparado S1, S3 hasta el carácter 6, y como la cadena hasta el carácter 6 es igual, ha arrojado un valor de 0. Tema 8.8 Funciones de búsqueda de la biblioteca de manejo de cadenas. La función strchr. Esta función busca un carácter C en una cadena. Si encuentra dicho carácter, regresa un apuntador a ese carácter de la cadena, y si no lo encuentra, regresa un valor null. En el siguiente código se especifican las cadenas en donde se buscará el carácter especificado. En este caso, la cadena es this is a test y los caracteres a buscar son A y Z. En la ejecución podemos ver que A ha sido encontrado en la cadena, mientras que Z no ha sido encontrado en la cadena. La función strcspn. Esta función determina la longitud de la parte inicial en la primera cadena, y esta no debe contener ningún carácter de la segunda cadena. La función regresa la longitud del segmento. En este código se especifican dos cadenas como string 1 y string 2. Esta función comparará el segmento inicial de ambas cadenas. En la primera cadena, este segmento es THE, mientras que en la segunda es 1, 2 y 3. Hecha la comparación, si los segmentos no poseen ningún carácter igual, devolverá la longitud del segmento inicial. En la ejecución muestra el número 13, que significa que el segmento inicial que no contiene caracteres de la primera cadena es 1, 2 y 3, que sería lo mismo que la longitud del segmento de la primera cadena, THE. La función strpbrk localiza la primera ocurrencia en la cadena 1 de cualquier carácter de la cadena 2. Si encuentra un carácter de la cadena 2, devuelve un apuntador al mismo carácter, pero en la cadena 1. Si no lo encuentra, regresa un apuntador null. En el código se especifican dos cadenas como string 1 y string 2. Lo que hace esta función es buscar la primera ocurrencia de la cadena 2 en la cadena 1. La palabra es beware. B, E y W no aparecen en la primera cadena, mientras que A sí lo hace. La ejecución muestra que A es el primer carácter en aparecer en la cadena this is a test. La función strchr localiza la última instancia de un carácter C en una cadena S. Si encuentra C, regresa un apuntador a C en la cadena S. De lo contrario, regresa un apuntador
null. En el código podemos ver especificado el carácter C como una Z y la cadena en donde se buscará la última vez que aparece dicho carácter es string 1. En la ejecución podemos ver que la última vez donde aparece el carácter Z en la cadena 1 es en la palabra cebras. Podemos notar que en la cadena al principio aparece la letra Z en su, pero lo que hace esta función es buscar la última aparición de la Z. Por eso muestra la palabra cebras. La función str busca la primera ocurrencia del segundo argumento de cadena en el primero. Si su segunda cadena se encuentra en la primera, se regresa un apuntador a la localización de la cadena en el primer argumento. En el código podemos ver el argumento de la cadena 1, que es A, B, C, D, E, F. Y podemos ver el argumento de la segunda cadena, que es D, E, F. Lo que hace esta función es buscar el argumento 2 en el argumento 1. Si lo encuentra, regresará un apuntador e imprimirá el argumento 2 junto con el argumento 1. Por eso, en la ejecución aparece que la primera ocurrencia del argumento 2 que aparece en el argumento 1 es DEF. La función strTOK se utiliza para dividir una cadena en una serie de tokens. Un token es una serie de caracteres separados por caracteres delimitantes. Por ejemplo, en una línea de texto, cada palabra puede ser considerada como un token, y los espacios que separan las palabras pueden ser considerados delimitantes. En el código podemos ver el string que se va a dividir en tokens, y lo que hace la función es que cada que encuentre un carácter delimitante, en este caso el espacio, va a dividir y separar la palabra en tokens. Por eso, en la ejecución, la cadena ha sido separada en 7 partes, porque ha encontrado 7 espacios, o sea, 7 caracteres delimitantes. Podemos ver en la ejecución que la cadena ha sido separada en 7 tokens. Ahora bien, aquí en las funciones de memoria de biblioteca de manejo de cadenas, son las encargadas de facilitar, manipular, comparar y buscar en bloques de memoria, donde estas funciones tratan los bloques de memoria con arreglos de caracteres. ¿Qué quiere decir con esto? Estas funciones pueden manipular cualquier bloque de datos. Aquí los parámetros de apuntador a estas funciones se declaran void. En otras palabras, un apuntador a cualquier tipo de dato puede ser asignado de forma directa de un apuntador de tipo void, donde ahora un apuntador de tipo void puede ser asignado directamente a un apuntador de cualquier tipo de dato. Ahora, aquí en la función mensp es quien copia, bueno, es la encargada de quien copia un número especificado de caracteres del objeto al cual se señala su segundo argumento, del objeto al cual se señala a su primer argumento. Esta función puede recibir un apuntador a cualquier tipo de objeto. Ahora, esto lo que quiere decir es cómo funciona una función mensp. Se lleva a cabo si primero los bytes copiados del segundo argumento a un arreglo temporal de caracteres y siendo ya copiados dicho arreglo temporal al primer argumento, donde esto permite que los caracteres de una parte de cadena sean copiados a la otra misma, como se ve ahorita aquí en esta función, bueno, en este código. Se podrá notar que aquí está declarado, están utilizando las bibliotecas stdio.h
y la biblioteca string.h, donde se está tomando el main, y dentro del main se encuentra declarada las variables en char, donde en este caso son caracteres. El argumento es señalado como S1 y aquí está señalado como 17, y el segundo argumento es señalado como, pues así que 0. Entonces aquí se hace la encargada de buscar el carácter y de mostrar esto en pantalla. Ahora bien, aquí en la función MiMobi es parecida a la función MENSPI, pero ella copia un número específico de bytes del objeto señalado por su segundo argumento al objeto señalado por su primer argumento. ¿Qué es lo que quiero decir? Aquí estamos utilizando la plataforma DEPSE, en donde, bueno, igual se está utilizando las bibliotecas include stdio.h y string.h. Estamos utilizando el main, y para declarar las variables encontramos ahí que son de tipo char, o sea, son de caracteres. Aquí estamos utilizando un printf y la función mobi, donde aquí se está señalando la variable x y se está llamando así, donde se guarde el dato en x. Estamos utilizando en los paréntesis, en los corchetes más bien, número 5, dependiendo a la matriz que vayamos a la cadena de la matriz que vayamos a ocupar. Ahora bien, pasemos a la función mems. Ella es la encargada de comparar el número especificado de caracteres de su primer argumento con los caracteres correspondientes de su segundo argumento. Esto, por así decirlo, lo que quiero decir es que si el primer argumento es mayor que el segundo argumento, regresará a 0. Pero si los argumentos son iguales, regresará un 0. Por último, regresará al valor menor que 0. Si el primer argumento es menor que el segundo. Ahora, aquí lo vamos a poder representar en esta siguiente forma. Aquí estamos volviendo a utilizar la plataforma DEPSE, en donde pues volvemos a incluir el stdio.h, donde pues se va a encargar el printf, y la biblioteca string.h. Tenemos el main, declaramos la variable como char de caracteres, su argumento 1 es igual a abcdfg y su argumento 2 es igual a abcdh, abcdxyz. Printf estamos mencionando que queremos ese tipo de argumento. Y aquí pues obviamente aquí está la función donde estamos declarando que queremos se va a señalar el argumento 1 y el argumento 2 en el lugar 4, y estamos viendo qué diferencias hay entre el primer argumento y el segundo argumento. Aquí se puede notar en el shell donde están los tipos de argumentos y qué es la diferencia que hay entre uno y otro. Ahora, la función menchar es la encargada de buscar la primera incidencia de bytes representando como un signet chart en el número especificado de bytes de un objeto. Si encuentra el byte, regresa un apuntador al byte en el objeto, de lo contrario regresa un apuntador null. En esto pues lo representamos de esta forma. Aquí igual se utiliza las bibliotecas stdio.h y strings.h. Se vuelve a utilizar el main. Declaramos la variable chart para que sea caracteres referente al tema, y utilizamos el printf que corresponde al stdio.h. Utilizamos aquí la función memchart, donde estamos declarando que aquí requerimos del argumento s, que está declarado aquí, y el número 16, para que esto nos provoque en el shell esta situación. Ahora bien, por la función memset, ella es un poco más sencilla de comprender. Ella copia el valor del byte en su segundo argumento. Es un número, en su segundo argumento es un número
específico de bytes del objeto al cual señala su primer argumento. Aquí se puede representar aquí qué tipo de así que estamos utilizando la biblioteca stdio.h y includestring.h. Utilizamos aquí la variable char con el argumento string 1 igual a 15, son aquí 15 b mayúsculas, y aquí estamos utilizando el printf. Estamos aquí necesitando la variable string 1, bueno, el argumento 1, y aquí estamos utilizando qué tipo de requerimos de las b's, pero 7 que sean minúsculas y 7 que sean mayúsculas. Aquí se puede ver. Ahora bien, pasemos ya para finalizar este tema de estos caracteres y cadenas del capítulo 8. Aquí, otras funciones de biblioteca de manejo de cadenas. Entre ellas se encuentra la función strerror. Strerror es la encargada de tomar un número de error y crea una cadena de mensaje de error. Regresa un apuntador a la cadena y en estas palabras esta función determina si su argumento es una letra minúscula entre un parámetro de entre A minúscula y Z, como en el abecedario. Aquí lo podemos notar. No podemos notar que no está el shell, por lo mismo que nos marca error, como lo menciona la función que mencioné anteriormente. Pero incluimos aquí las bibliotecas stdio.h, la biblioteca string.h, el main y el printf, y aquí pues obviamente es la encargada que nos permite nada más para identificar si hay una palabra en otra función que no sea. Ahora, con la función strlen, bueno, eh, es la es la encargada de tomar una cadena como argumento y regresar el número de caracteres en la cadena. El carácter se determina, no queda incluido en una longitud. En otras palabras, esta función determina si su argumento es una letra mayúscula en un parámetro de A mayúscula a Z. Aquí hay una ejemplificación de lo que requeríamos de hacer en esta función de Sterling. Aquí obviamente estamos utilizando aquí las bibliotecas stdio.h y string.h. Utilizamos el main, declaramos las variables de tipo char que son string, bueno, declaramos char que son caracteres, y buscamos aquí las variables. Aquí solamente va a ser la encargada de buscar, así que de buscar un argumento en la cadena que no esté incluido en su longitud. Esto lo que quiere decir es de que saber si hay letras que son o sea, son minúsculas en lo que estamos presentando. Ahora, por último, en este término de caracteres y cadenas del capítulo 8, tenemos muchos errores en común al programar. Como poder nombrar algunos de ellos, son imprimir una cadena que no contenga un carácter de determinación null. Esto null se representa en nulo. Pasar un carácter como argumento a una función cuando se espera un carácter. Otro error que también cometemos es suponiendo que string y string regresen 1, cuando sus argumentos son iguales, ambas funciones regresan 0, valor falso en C, en caso de igualdad. Ahora, también una muy importante es esta: funciones de manipulación de cadenas distintas a MIMOVI que copian caracteres dan resultados indefinidos cuando la copia se efectúa entre partes de una misma cadena. Por nuestra parte, del equipo 8 del capítulo 8 sería todo. Les agradecemos por atender por atender nuestra presentación, por prestar atención a nuestra presentación. Les agradecemos. Que tengan un excelente día.